Damos la bienvenida a Marcelo Silva, analista político. Muy buenos días, ¿cómo está? Un privilegio conversar con ustedes. Un cordial saludo hasta Santa Cruz. A sus órdenes. Muchísimas gracias. Anoche se dieron a conocer los resultados de una nueva encuesta de Siesmori y por un lado muestra a Luis Arce en un primer lugar con un 30,6% y a Carlos Mesa con un 24,7%, es decir, un porcentaje mayor a la anterior encuesta, mientras que Luis Fernando Camacho también aumentó a un 12,7%. ¿Qué le dice ese escenario, por favor? Bueno, la idea básica de estos primeros resultados, en realidad los segundos resultados de la encuesta de Siesmori, nos dan a ver que indudablemente empieza a activarse, hay una sintomatología todavía no definida, pero ya con una cierta tendencia a que el voto útil va a volver a funcionar en el ámbito de la elección que se avecina. ¿Esto qué significa? Que Carlos Mesa ha sido el candidato que más ha crecido en relación a la anterior encuesta. Eso significa ha subido casi 8%, 7,6% de la votación, de su intención de voto. Camacho ha subido algo, no deja de ser importante lo que ha subido en relación a su anterior votación. Y Luis Arce Catacora, en su anterior intención de voto, crece, pero no tanto, crece al 4%. El resultado de ello es lo siguiente: Carlos Mesa logra ampliar su ventaja en relación a Camacho, por lo tanto me da la impresión de que prácticamente el tema sería ya prácticamente cerrado entre Luis Arce Catacora y Carlos Mesa, pero además tiene una ventaja, acorta la distancia con Luis Arce Catacora, lo que definitivamente lo lleva a tener todavía la esperanza de disputar una segunda vuelta electoral. ¿Todo se encamina hacia eso, licenciado Silva, hacia una segunda vuelta? Hay gran posibilidad de que así sea. Es muy difícil poder establecer todavía con precisión el tema, además porque el elector seguramente va a tener mucho que definir. Hay alrededor de un 25% de voto todavía no definido. Eso significa que hay blancos, nulos, pero hay un porcentaje interesante, un 8% de voto secreto, que no lo van a decir y que no lo vamos a conocer hasta el momento de la elección, y hay un porcentaje muy interesante de un 11 a 12% de votos indecisos. Por lo tanto, el poder asegurar algo de manera categórica es muy difícil a raíz de esta encuesta. Por ese margen de distorsión de un 25% de personas que todavía no han definido con claridad su voto. En ese sentido, lo único que se puede decir es de que hay una probabilidad de que exista segunda vuelta, ¿no? Es una probabilidad. Eh, Camacho está lejano a entrar a una segunda vuelta, se lo ve difícil, pero nada está definido. Y Mesa, por supuesto, tiene una tendencia a crecer y a concentrar el voto útil, pero esto es una tendencia que, por supuesto, deberá confirmarse todavía en la última encuesta que se realizará una semana antes del proceso electoral y, por supuesto, de no mediar ningún tipo de sorpresa electoral. Si bien Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho han subido en diferentes porcentajes, pero hay la tendencia a subir, ¿cuál es la diferencia cualitativa entre ese crecimiento de uno y del otro? Bueno, a ver, indudablemente, si usted quiere ponerle cualitativamente y exponencialmente el crecimiento, Luis Fernando Camacho en porcentaje ha crecido muchísimo en relación a su anterior encuesta, casi ha doblado el porcentaje obtenido, ¿no? De un 6,9 ha pasado a un 12 punto algo en esta última encuesta. 12,7. Eso significa exponencialmente un crecimiento de más del 80%, ¿no? O sea, es un crecimiento considerable. Pero el problema es saber dónde crece uno. No se olvide usted, Cecilia, que pese a que todos los departamentos son importantes y se les tiene el mismo cariño y el mismo aprecio, el 73% del padrón electoral, 73% del padrón electoral, y por eso le pongo énfasis a ese porcentaje, está concentrado en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, en ese orden.
La Paz tiene el 27, casi 27.5% de concentración del padrón electoral. Es el padrón electoral más grande que hay en el país. Santa Cruz le sigue con 26 y algo, 26 y medio, hay casi una diferencia de 1% entre el padrón de La Paz y de Santa Cruz, y Cochabamba está alrededor del 19% en el ámbito del padrón electoral. Entonces, Camacho, si bien ha crecido, ha seguido creciendo en Santa Cruz, lo cual es muy importante, demasiado importante por el peso del padrón electoral. Lamentablemente no ha crecido ni en La Paz ni en Cochabamba, donde definitivamente eso es definitivo, perdonen la redundancia, para poder aspirar a la presidencia del Estado. Era necesario y es necesario, si Camacho quiere tener algún tipo de todavía pelea en el ámbito o alguna esperanza en el ámbito de llegar a incomodar a Mesa, es tener un crecimiento exponencial en La Paz y en Cochabamba, y eso no ha sucedido, lamentablemente, en el ámbito de las encuestas, ¿no? Uh-huh. Mientras tanto, que por ejemplo la subida de un 10% de preferencia electoral en La Paz en relación a Carlos Mesa, eso sí es altamente significativo, ¿no? Por la densidad del padrón electoral. Por lo tanto, Mesa sí está creciendo en La Paz, sí ha crecido en Cochabamba, ha crecido muy poquito en Santa Cruz, pero esas subidas son importantes. Mientras tanto, que Luis Arce Catacora gana en 2 departamentos del eje troncal, gana en La Paz y gana en Cochabamba, de manera, yo diría, cómoda. Entonces eso le garantiza, por supuesto, tener un primer puesto de manera importante. Ahora, Camacho sí sube, y esto es importante destacarlo, en el ámbito de la representación departamental. Y yo lo decía anoche en algún análisis, hay que tener mucho cuidado con eso, porque Camacho se convierte, y en este momento es la llave definitiva de la gobernabilidad en Bolivia. Uh-huh. Podría obtener, según la encuesta de ayer, entre 5 a 6 senadores, ¿no? Así. Con ello, cualquiera que quiera ser presidente en este país, siempre y cuando no sea Camacho, tendrá que pactar con Camacho, ¿no? Tendrá que pactar con Camacho porque se vuelve alguien definitivo. Camacho ha crecido muchísimo en Pando, donde está en un segundo lugar, por supuesto. Ha crecido muchísimo en el Beni, donde está en un tercer lugar con probabilidad de crecer y quitarle el segundo lugar al movimiento al socialismo, y sigue creciendo en Santa Cruz, donde indudablemente en esos 3 departamentos puede aspirar a una representación senatorial que yo diría puede ser definitiva e importante. Desde su punto de vista, teniendo en cuenta que él tendría la llave para darle gobernabilidad al país desde la Asamblea, justamente estaría más próximo para hacer acuerdos en caso de que se necesite más próximo al MAS o más próximo a Carlos Mesa en ese sentido. Por el ámbito discursivo, Cecilia, indiscutiblemente Camacho debería pactar con Mesa. No le veo una coherencia discursiva si es que Camacho pactara con el movimiento al socialismo. Me parecería completamente irreal e ilógico. Pero bueno, eso lo veremos en cancha, lo veremos cuando ya estén los resultados, lo veremos cuando se haya realizado la votación y por supuesto cuando se esté conformando un nuevo gobierno. Lo primero que hay que ver es evidentemente si va a haber una segunda vuelta. Esa es la primera pregunta que uno debería hacerse, ¿no? Si va a haber una segunda vuelta, lo cual puede estar todavía en un diremos. El segundo elemento es quiénes van a ir a la segunda vuelta. Eso parece más claro de haber la segunda vuelta. Creo que Luis Arce Catacora y Carlos Mesa sería la opción probable. Y por supuesto, ¿quién ganaría esa segunda vuelta? Que ayer Cies Mori también ya ha esbozado, ¿no?, los escenarios probables de una segunda vuelta. Muchísimas gracias al licenciado Marcelo Silva, analista político, por la entrevista. Muy amable, gracias. Un gusto, que le vaya muy bien, Cecilia. Igualmente, gracias. Buenos días.